Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean más que bienvenidos un día, una mañana, una noche, una tarde, depende de donde me estén escuchando. Sean bendecidos en este precioso, maravilloso momento. Así que reciban un cordial saludo de mi parte, de esta persona que está frente a ti, esta cámara, esta pantalla. Recibe pues un cordial saludo y una bienvenida si es primera vez que entra a este canal. Así que este canal fue diseñado exclusivamente para ti, que es una persona especial para Dios, también para mí, para tus seres queridos. Así que pues te deseo lo mejor de lo mejor en este maravilloso momento, siempre y cuando, claro está, tus intenciones sean lo correctas, tanto para ti como para los tuyos. Así que recibe un cordial saludo de mi parte y de este canal. Bueno, vamos a seguir explorando, porque para ello estamos aquí. Vamos a seguir visualizando las escrituras, explorándonos, adentrándonos a ella de una manera pues sencilla, básica, de una manera también un poco profunda. Así que toma nota y bueno, vamos a por ello. Bueno, el libro que nos corresponde ya hemos mencionado en la semana pasada, ya hemos finalizado el libro de Génesis. Así que si no ha visto los videos anteriores para que no te pierdas con lo que estamos hablando ahora, pues te invito a que mires los videos anteriores, las parashá anteriores. ¿Qué son las parashá? Son pues aquellas porciones que corresponden cada semana. Así que te invito a que mires los videos anteriores y puedas seguir el hilo de una manera pues que puedas entenderlo. Bueno, la parashá de esta semana, el libro nuevo que corresponde a esta semana es Éxodo. Dicho sea de paso, los orientales, los occidentales, perdón, nosotros lo conocemos como Éxodo, que quiere decir salida, pero en hebreo es Shemot, que quiere decir nombres. Ya hemos dicho anteriormente que los nombres tienen que ver con el destino de las personas o con el destino de cada vida. Así que el nombre que tú tienes, el nombre que te puso tu madre, tu padre o tu tutor, pues es de suma importancia en los ámbitos espirituales. Así que no fue de casualidad de la vida que te pusieron el nombre que tienes. Así que por favor identifica pues el nombre que tienes, porque tiene que ver con el destino de tu vida. Eso fue lo que pasó con la vida de Abraham. Antes se llamaba Abraham. Dios le puso Abraham, no de padre de multitudes a padre de muchedumbre. Eso pasó también con Sarai. También podemos ver Sara. Pasó igual con Jacob e Israel. Y ustedes ven en la Biblia, en las escrituras, que el nombre pues tiene que ver mucho con el destino de la persona. ¿Sí? Bueno, el caso es, número uno, quiero aclarar algo, y es que muchas personas le ponen a sus hijos nombre un poco desvinculado, ¿no? Con su personalidad. Y es que, pues, por ejemplo, no le pondría a mi hijo o a mi hija, a mi hijo en este caso, Nimrod, o no le pondría Caín, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos ya de antemano qué significado y los personajes, pues, que habla, tanto Nimrod o esos personajes que ustedes ven en las escrituras, perdón, que hicieron cosas desagradables, ¿no? Tienen que ver con la personalidad de la misma persona. Así que tengamos mucho cuidado con los nombres que nosotros le ponemos a nuestros hijos, porque lo podemos marcar para mal, así para bien o para mal, claro, en este caso. Bueno, así que tengamos cuidadito con los nombres. Dicho sea de paso, voy a aclarar algo, y es que a veces nuestros padres, ¿no? Se influenciaron, o podríamos decir se inspiraron, esa es la palabra, en nombres que no son hebreos. Pero no pasa nada, si tu nombre no es hebreo, pues tranquilo, tranquila, porque también ese nombre que tú tienes que no es hebreo,
pues también fue inspirado, tus padres fueron inspirados por Dios mismo para ponerte ese nombre. Por ejemplo, Luz, a muchos nombres que no son hebreos, el mismo nombre de Moisés. ¿Cómo fue que la princesa, la hija del faraón, se inspiró en el nombre de Moisés? Sabemos que Moisés, Éxodo lo relata, qué significa el nombre de Moisés, y fue sacado de las aguas, porque fue sacado de las aguas. Esa fue la inspiración, pero el nombre de Moisés no es hebreo, podríamos decir, de una manera clara, ¿no? El nombre de Moisés fue inspirado a una egipcia, ya sabemos, ¿no? La que adoptó en ese momento a Moisés, y vemos que no era hebreo, sino que este nombre correspondía literalmente con la asignación que iba a cumplir Moisés. Moisés fue extraído de las aguas en ese momento del río Nilo, y por lo tanto fue inspirada esta mujer con este bendito nombre. Dicho sea de paso, si ustedes ven la letra M, que corresponde a las olas del mar o de un río, el nombre, ¿no? El principio, que es la letra M de Moisés, y esto podemos también conectarlo con la vida de Moisés. Moisés en el Mar Rojo, Moisés dándole a la peña para que salga agua, porque hemos dicho que el nombre tiene que ver con el destino de cada persona, ¿sí? El libro de Shemot, Parashá Shemot, así se dice esta Parashá, así, en Éxodo capítulo 1, verso 1, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob. Estos fueron los nombres. Por lo tanto, esta Parashá comienza con este título. Estos son los nombres, y hemos dicho que los nombres tienen que ver mucho con la personalidad de las personas. Bueno, seguimos, vamos a avanzar, porque si no, pues no quiero liar mucho el tema. Y bueno, en Éxodo, o en Génesis, podríamos decir, en Génesis capítulo 15, verso 13, habla donde Dios le dice a Abraham: mira que tu descendencia, las personas que van a salir de ti, será esclava en tierra extranjera 400 años. Y ya más adelante se confirma el libro de Éxodo que Israel fue esclava de Egipto, y también vivieron exiliados en Babilonia y en muchos lugares en aquel entonces, los griegos, Roma, ¿no? Entonces vemos aquí donde esta palabra continuamente se repite. ¿Por qué? Porque la Biblia, hemos dicho que no se puede simplemente interpretar de una manera lineal, sino de una manera circular. ¿Sí? Se repite, el círculo siempre se va a repetir, se va a repetir. Entonces, nosotros debemos de interpretar también nuestra vida como una manera circular. Por ejemplo, una manera lineal, ¿no? Una historia que pasó y no volverá a ocurrir. Y una manera circular es algo que pasa, ¿no? Según el ciclo, y vuelve y se repite, y vuelve y se repite, y una y otra vez. El pueblo de Israel pues pasó mucho exilio, pero detrás de cada exilio que se vivía el pueblo de Israel se escondía que la redención. Y nosotros tenemos que ver no simplemente el exilio que nos vivimos hoy en día también nosotros en nuestra vida, en nuestra alma, sino que detrás de ese exilio se esconde la redención. Detrás de cada juicio pues se esconde misericordia. Entonces tenemos que ver un poco más allá de los planes, ¿no? Los planes divinos son otros. Es como Dios le dijo a través del profeta Isaías: vuestro pensamiento no son mis pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Entonces, Dios tiene pensamiento de bien para ti y para mí. Así que miremos ese exilio como una oportunidad de redención. Detrás de ese exilio se esconde redención. Detrás del juicio se esconde que la misericordia. Sí, seguimos en este texto.
Y hay algo muy interesante que quiero compartir con las 70 almas que entraron también con Jacob a Egipto. Y estas 70 almas, lo dice las escrituras aquí, creo. Miren lo que dice en el verso 5. Fueron todas las almas que salieron del muslo de Jacob, 70 almas, incluyendo también, claro está, a José que estaba en Egipto. Estas 70 almas descendieron a Egipto, pero ¿cuál es el propósito de estas 70 almas? Era también difundir la Torá. La Torá se iba a difundir a través de estas 70 almas. Y hemos dicho que cada persona cumple una asignación, cada nación también tiene una asignación, por eso se le describe a Israel como la pequeña porción que Dios escogió para cumplir la asignación de difundir la Torá, de difundir las escrituras. Esa es su asignación. La asignación de los judíos es eso, ¿no? Por eso dice las escrituras, hay una profecía que vendrán los gentiles, las demás naciones, vamos a decir, y se agarrarán de un zikzí de un judío, ¿no? Y le dirán, enséñanos, porque hemos sabido que desde Sión, ¿no?, se repartirá la Torá. Entonces, estas 70 naciones, se dice que las 70 naciones, la Torá, pues tiene 4 caras. ¿Sí? Hemos dicho las 4 interpretaciones, y estas 70 naciones se dispersarán por todo el mundo, tienen que expandirse por todo el mundo para difundir la Torá. Y eso es trabajo de los israelitas. Hay cosas que, por ejemplo, que Dios le dio a ellos específicamente para que los practiquen ellos, ¿sí? Yo tengo que entender de una manera u otra de que los israelitas le guardamos un respeto, pero no son más ni menos que nosotros. Nosotros tenemos también nuestra asignación aquí en la tierra. Sí, ellos como pueblo escogido, ¿no?, vamos a decir, para difundir esta Torá, ¿no? Se le asignó ese trabajo, pero yo como nación, otra nación, también tengo mi rol. También tengo mi parte. Eso fue lo que hemos hablado anteriormente con las tribus. Cada tribu tenía su asignación, pero trabajaban con la intención de que de ellos crecer unidos, de ellos avanzar unidos, de ellos trabajar unidos. Esa era la intención, el enfoque, ¿no?, de que todo el cuerpo funcionara correctamente. Y eso es lo que dice el apóstol Rashaul en una de sus cartas, ¿no? Todo el cuerpo, ¿no? El cuerpo tiene diferentes miembros, pero todos estamos unidos. Eso es lo que pasa con Israel hoy en día, ¿no? Ellos tienen su asignación, su función. Yo como nación también tengo mi parte, ¿no? mi asignación, y las demás naciones. Y estas 60 naciones tenían su asignación de difundir la Torá, su trabajo de hacer que la Torá llegue a las demás naciones, ¿sí? Y Jacob de 70 almas, 70 naciones. Pero aquí vemos, hay algo que quiero también transmitirle, y es que estas 70 naciones correspondían como si fuera Israel, un solo Israel. Y también podemos ver los diferentes nombres de Dios. No son simplemente 72, porque muchas personas dicen los 72 nombres de Dios, sí, o atributos o cualidades de Dios, ni el Shaddai, el Todopoderoso, Jireh, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios, son atributos de Dios, pero no simplemente, pues, se limita a esos 72. Se dice que el nombre de Dios está en toda la Torá y es infinito, ¿sí? No simplemente podemos decir que son 72 nombres de Dios, que sí, ¿no? Son atributos de Dios que son importantes, pero son más. Toda la Torá es el nombre de Dios. Por eso esta parashá corresponde a Shemot. Por eso Dios se le reveló a ¿quién? Abraham con el nombre de él. Dios se le reveló a Moisés. Por eso Dios le dice a Moisés le pregunta, a Dios, ¿cuál es tu nombre? No me creerán si yo me le presento a ellos. ¿Con qué nombre me voy a presentar? Cuando hago mención de los nombres de Dios, estoy diciendo que Dios se manifiesta como, por ejemplo, un Dios justo, Elohim, que quiere decir
justo, con justicia, el Dios que juzga, Yiret, el Shaddai, el Todopoderoso, conforme, ¿no? A las cualidades y las acciones del ser humano. Ya lo hemos dicho, conforme a las cualidades y las acciones y a la actitud que yo tenga en el momento actual, pues se me va a manifestar dicho nombre o dicho atributo de Dios. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Cuando yo, que tengo dos niñas, ellas se manifiestan, vienen, actúan con amor, con misericordia, yo automáticamente como padre, ¿cómo me voy a manifestar con ella? Con amor, con bondad, con misericordia. Más que todo, haga lo que haga, ¿no? Porque el amor trasciende, el amor va más allá, ¿no? Incluso de los juicios, de todas esas cosas, ¿no? Pero va más allá, pero vamos a hablar de una manera, en este caso, lógica. Cuando ellas están actuando correctamente, tengo que ser justo, ¿no? Tengo que hacer en este momento severo para poder que ellas tengan pues una mejor educación, podríamos decir. Tengo que actuar con severidad. Hay momentos que voy a actuar con justicia, hay momentos que voy a actuar con amor. Mayormente actuamos con amor y misericordia, ¿no? Como Dios hace con nosotros. Pero hay momentos que voy a actuar, va a depender también de la conducta de ella, cómo yo me revele en ese momento. Y eso es lo que pasaba con los nombres de Dios. Por eso Moisés, le dice, ¿cuál es tu nombre? O sea, ¿con qué nombre me voy a manifestar a ellos? ¿Cuál nombre le voy a revelar? ¿Qué nombre te van a manifestar cuando yo me presente a los hijos de Israel que están en Egipto? Entonces Dios le dice, este es el nombre, no seré quien seré quien seré, o yo soy el que soy. Cuando nosotros hablamos de yo soy el que soy, está diciendo yo soy esto y está y punto. Pero seré quien seré, como dice el texto hebreo, está diciendo me manifestaré conforme a la conducta de Israel. Conforme a la conducta actual de Israel, seré quien seré. Me puedo manifestar como el Dios justo, el Dios misericordioso, el sanador, el que provee. Me manifestaré conforme a cómo estén actuando actualmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya hemos dicho los nombres de Dios, que el tentagramatón que no se puede pronunciar, por ello se sustituye el nombre Adonai, que dice el Señor, ¿no? El Señor de señores, Adonai. Se sustituye, van sustituyendo. Y es que, como hemos dicho, hablando de los 70 y Jacob, Israel, que 70 es sustituido por Israel, el nombre de Israel, que abarca todo. Cuando ustedes ven estos 70 o los 600,000 que salieron de Egipto, que vamos a hablar más adelante de ello, tiene un significado. Los 70 hace referencia a Israel. Israel, porque salieron del muslo de él. Es como si hablaran de Israel. Y hablando de el Shaddai, ¿no? El Todopoderoso, aquel que subsiste por sí mismo, está hablando, o Adonai, perdón, está hablando del nombre del tetragramatón. Y dice uno de Zacarías, creo que su nombre en aquel día, hablando de un día futuro, dice, en aquel día su nombre será uno solo, porque los atributos vienen siendo como reflejo de Dios. Dios es uno, el Eterno es uno, ¿no? Manifestándose de una manera diferente en las situaciones, en diversas situaciones. Pero Dios es uno. Es como tú y yo, por ejemplo, somos uno, Padre, ¿no? Pero en cada circunstancia nos revelamos de una manera distinta. Tú en tu casa, por ejemplo, eres papá. Por lo tanto, tienes un cariño, un amor especial por tu familia. No es lo mismo cuando tú estás al lado de tu amigo. Tú no actúas igual. No es lo mismo cuando tú estás al lado de tu jefe. Tú no actúas igual. Entonces eso no es hipócrita. No. Dependiendo de la circunstancia, voy a actuar de esa manera. Yo soy padre, soy hermano, soy hijo, soy amigo, ¿no? Soy empleado, soy empresario. Depende de tu situación actuar. Entonces vas a actuar. Entonces, vemos aquí 70, hemos dicho que equivale a Israel.
cuando ustedes podemos notar también en las escrituras, cada vez que se llevaban exiliada a Israel como nación, dice el Zohar algo muy interesante, y es como si el mundo entero fuera exiliado. Cuando se llevaban al pueblo de Israel cautivo en un lugar, es como si ese gobernante exiliada se llevaba cautiva el mundo entero. Eso fue lo que pasó, ya entendemos, con Israel en Egipto. No simplemente estaba Israel en Egipto, estaban las demás naciones buscando alimento para poderse alimentarse de la hambruna que era que mundialmente. Entonces, acopilaron todo, absolutamente todas las naciones, y estaban en Egipto. Ya vamos a hablar de la multitud mixta más adelante, que no fueron sacados o no salieron de Egipto simplemente los israelitas, los 600,000 que habla la Biblia o las escrituras. El caso es que esto corresponde. Nación que se llevaba cautiva a Israel, nación que se llevaba al mundo entero cautiva. Eso pasó con Babilonia. Ustedes ven que los israelitas fueron llevados cautivos 70 años, dice, 70 años llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia. ¿Y qué simboliza estos 70 años y por qué fueron llevados? Por transgredir la Torá, por no dejar reposar. Esto pues lo encontramos en los Midrashim o Talmud igual, por no dejar reposar la tierra. Durante 490 años no dejaron reposar la tierra. ¿Qué dice las escrituras? También, y dejará reposar la tierra, tendrá de 6 años al 7º año dejará reposar la tierra. ¿Qué hicieron en ese momento los israelitas? ¿Por qué se le da este número 70 años? Número 70 años cautivo en Babilonia. ¿Por qué? Por lo mismo, porque cuando nosotros calculamos 990 años, lo dividimos 99 entre 7, da 7, y le bajamos el 0, son 70. Tenían que, el juez editó esos 70 años porque tenían que cumplir esa sentencia, ¿sí? Por no dejar reposar la tierra durante 490 años. ¿Sí? Tenían que cumplir esa sentencia. Y se lo llevaron cautivo a Babilonia, ¿no? Y de ahí fueron después los griegos y después vinieron los romanos y ocuparon la tierra de Israel. Ustedes conocen la historia. El caso es, señores, cuando nosotros actuamos incorrectamente, cuando nosotros estamos haciendo cosas incorrectas, vamos automáticamente al cautiverio, y no vivimos ese cautiverio para en ese cautiverio poder ser nuestro espíritu refinado, no para nosotros destruir o nosotros ese no es el plan divino. El plan divino te lleva al cautiverio, te dejan no que te cautiven para que tú puedas salir refinado y maduro de ese lugar. ¿Sí? No para otra cosa, no para destruirte, no para menospreciarte, no, al contrario. Entonces, desde allí hemos dicho que desde ese lugar Dios está conmigo. Ahí estaba Dios. La Shejinah estaba en ese lugar. Por eso dice la Biblia, y descendió Dios con Jacob y estos 70. Ahora, párame el carro, David. ¿Por qué tú me dices a mí que descendieron pues la Shejinah también con Egipto? En Egipto, estaba la Shejinah con Jacob y los 70. Y Israel después de la muerte de Jacob y su hijo José. ¿Por qué? Sí, descendió, lo único que no se manifestó de manera milagrosa. ¿Por qué? Porque como dependiendo del estado actual de Israel, así se manifestaba la Shejinah. Voy a explicar eso con la saliendo, señores. Y estoy ahí avanzando, dando paso de gigante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes se recuerdan lo que pasó la zarza ardiendo? ¿Qué dice la Biblia? Que Moisés vio una zarza ardiendo. Esta zarza ardiendo, que no se consumía, el árbol, este maravilloso árbol que simplemente se da en el desierto,
está haciendo mención del estado actual que estaba viviendo Israel en Egipto. Y el fuego representaba el Geinón. ¿Qué quiere decir Geinón? El infierno. Un infierno, un fuego, por ejemplo, vamos a decir que purifica, pero que no destruye a la salsa. ¿Y cómo estaba el pueblo de Israel? Estaba sufriendo, dice. Pero este fuego, que era pues lo que permite que se purifique, no el árbol, y no se destruya, está representado por Egipto, Israel. Fuego purifica, no destruye. Pero el árbol está representado por Israel, el estado actual que estaba viviendo Israel en Egipto. Y quizás me hace mención también a la vara de Moisés. Cuando Dios le dice, ahora, ¿qué tienes en tu mano? Le pregunta. Le digo, una vara. Esta vara, para no hacerle la historia que ustedes se la saben, está siendo representada de una manera metafórica por el pueblo de Israel y el estado actual que estaba viviendo en Egipto. Por eso es que Dios le dice, ahora entiendo, cuando Dios le dice, tómala por la cola. Una serpiente se tomó por la cola, porque tú quedes puesto que a la mordidura de esta serpiente. ¿Qué está haciendo mención entonces? Está haciendo mención del estado actual que estaba viviéndose Israel en el exilio en Egipto, profetizado por Dios a Abraham, dicho ya en Génesis capítulo 15, verso 13 en adelante. Porque una serpiente no se toma jamás por la cola, sino por la cabeza. Ahora, ¿qué hace mención? Que el pueblo de Israel estaba haciendo cola, ¿a dónde? En Egipto. Estaba siendo esclavo. Era casa de servidumbre, llamado por Dios casa de servidumbre, Egipto. Entonces esto hace mención. Cuando yo estoy caminando en caminos incorrectos, en el camino que no me corresponde, me vivo un exilio, por lo tanto soy cola y no cabeza. ¿Qué dice las escrituras en Deuteronomio? Serás que cabeza y no cola. Al contrario, estaban viviendo en el exilio, estaban viviéndose esta cautividad y eran cola y no cabeza. Por lo tanto, cuando Moisés, el Dios, le dice, tómala por la cola, está diciendo, ese es el estado actual. Cuando Moisés ve la zarza ardiendo y el árbol no se consume, está diciendo, este exilio que está viviendo, esta cautividad, no es para destruirlo, sino para refinar el carácter de Israel, para refinar la conducta. Cuando tú te vives un exilio, no lo tomes a mal, al contrario, es un momento de tú pues refinar, Dios refinar contigo, hablar contigo, es un momento especial, ¿sí? Seguimos, 70, ya hemos dicho, se levantó un nuevo rey que no conocía a José. Esta parashá de Shemot, sin nombre, comienza en Éxodo capítulo 1, verso 1 y termina en Éxodo capítulo 6, verso 1. Y la actará para Shemot Isaías 27, versos 6 al 28. Al 13, y Isaías 29, 22 al 23. Entonces, ya tenemos una idea en general por dónde va la cosa, como dice mi hermano Micael. ¿Sí? Entonces, la partera, el comienzo del exilio de Egipto, en Éxodo capítulo 1, verso 1 al 13, ustedes lo pueden ver, las parteras judías desafían al faraón en Éxodo capítulo 1 verso 15. Y ya hemos mencionado que el Éxodo, la salida, que nosotros lo transmitimos de esa manera, el occidente, la salida de Israel hacia Egipto, del pueblo de Egipto, pues tiene que ver con cada uno de nosotros también. Nosotros tenemos también que optar, ¿no?, hacia nuestra tierra prometida, lo que Dios nos prometió, vivirnos, ¿no? Pero claro, hay un desierto que cruzar. Bueno, las parteras judías desafían al faraón. Esta partera, en Éxodo, capítulo 1, verso 15, hablan de una partera especial que temían a Dios. Se cree, según el Jumás que hemos estado leyendo, que estamos trabajando, ¿no?, que damos la clase para esto, se cree que era la madre de
Moisés, que era Jocabet, y la hermana de Moisés eran las parteras que llevaban pues este oficio. Iban a cada hogar hebreo y le dan el edicto. El faraón le dice, si es niño, pues échenlo al río Nilo. Mátenlo, no lo deje que nazca, no lo dejen vivir. Pero soy niño así, ¿qué quiere que ver esto? Esto es lo que estamos hablando, lo que voy a hablar un poco profundo. Y es que los hechiceros del faraón, los astrólogos del faraón veían en la astrología que un niño iba a nacer desde el río y iba a ir en contra del faraón. Un niño iba, ellos profetizaban en su oráculo, en su astrología, un niño iba a nacer, surgir desde el río, desde las aguas, y iba a ir en contra de los decretos del rey faraón en ese momento. ¿Qué quiere evitar el rey faraón como Herodes también? Que su reino permanezca, pues sea destruido y él sea quitado. ¿Y qué hace el faraón? ¿Qué decreto? ¿Qué edicto dicta en ese momento? Mátenme a los niños, porque de un niño saldrá aquel que va a venir y me detronará, y yo no quiero eso. Eso fue lo que pasó más adelante con Herodes, y el caso también de su reinado. Su reinado se ve peligrar y quiere como destruir aquel niño que iba a venir a sustituir su reino. No quiere eso, el faraón no quiere eso y manda a destruir, a matar a los niños. El caso es, las astrologías no dicen esto. Dios dice, pues, ¿no? Esto es interesante porque esto va conectado a lo que estamos diciendo con los nombres, conectado con la asignación. Y el redentor de aquel momento, el Mesías podríamos decirle, aquel momento era nada más y nada menos que Moisés. Ustedes ven la estrategia que utiliza Jocabet después que tiene a Moisés. 3 meses lo tiene oculto, no puede ocultarlo más, y hace todo lo que tiene que hacer. Esas estrategias que vienen de Dios, ¿para qué? Para reservar la vida al Redentor, que en ese momento que era Moisés. Se dice que cada generación tiene su Redentor. Dios utiliza a cada persona, cada generación. Hay 1, 2, 3 que Dios reserva para que cuando vengan esos momentos de dificultades para la tierra, haya alguien que responda a esas dificultades con el propósito de que la humanidad siga creciendo, siga reservándole la vida a los demás. Eso fue lo que pasó con Moisés y Israel. Bueno, el caso es, Redentor en ese momento era Moisés, en la que ya hemos dicho Herodes, pasó lo mismo, y es que todo se repite. Cuando hablo de círculo, se vuelve a repetir. Quizá el Redentor en este momento de tu casa, de tu ciudad, de tu barrio, eres tú. El Redentor, no me malinterpreten, no pues que ya no creamos la última Coca-Cola del cielo. No, el que Dios quiere utilizar para hacer cosas maravillosas, para cambiar la atmósfera, para cambiar las circunstancias, los demás, a ti mismo, refinarte a ti mismo y ayudar a los demás. Eres tú. Soy yo quizás, ¿no? Entonces aprovecha, ¿no?, esos momentos de dificultades para crecer y avanzar. Bueno, vamos a ver cuántos minutos tenemos. Sí. El nacimiento de Moisés, el faraón lo quería prohibir, pero lo quería detener, pero es imposible detener el propósito de Dios. El nacimiento de Moisés, Éxodo capítulo 2, ya vemos, ¿no?, recorrido, Jocabet, la mamá y la hermana María. Mire, Miriam cumple un importante papel en el nacimiento de Moisés. Dicen los sabios, si no fuera por el consejo que Miriam, María, la hermana de Moisés, le da a su papá, al papá de Moisés, y a Jocabet, su madre, pues Moisés no nacería. No hubiese nacido. Sí, le voy a decir por qué. Y es que cuando el faraón declara el edicto, decreta que maten a todos los niños hebreos, judíos, que nazcan, ¿no?, la partera,
Ya hemos dicho que entre estas parteras oficiales, ¿no?, de rango alto estaba Jocabé y Miriam, ¿no? Y esta era la estrategia de Dios, que estuvieran pues estas mujeres de Dios. El caso es que editan esto y la madre y el padre, que eran Leví, de la tribu de Leví, la madre y el padre de Moisés, deciden no tener hijo. ¿Por qué deciden no tener hijo? Ellos dijeron, según el Misdrash, dijeron, ¿para qué vamos a tener hijo? Si al fin y al cabo hay un decreto del faraón que va en contra de tener hijo. No vamos a tener hijo. Se levanta la hermana de Moisés y le dicen, ustedes son asesinos como el faraón. Porque cuando una persona se cree que está pensando de esta manera de no tener hijo por las circunstancias, por las dificultades, está siendo asesino. ¿Por qué? Porque está cerrando la puerta del cielo, las manifestaciones del cielo, cuando esta persona no tiene hijos e hijas. Vamos a poner los dos, ¿no? Y eso es lo que dice Génesis. Está deteriorando esta misma de multiplícate, ¿no? Multiplícate. Nosotros no somos eternos, pero siempre hay una rotación que se debe de mantener, ¿no? Y Miriam, según los sabios, esto es peligroso, que vamos a decir, Miriam sabía que desde el vientre de su mamá, que de su familia iba a salir el Redentor. En este caso, Moisés. Entonces ella quería decir, no que quería evitar que no tuviera o que esta idea vaga. Bueno, tenemos hijos, decían los padres de Miriam y de Moisés, o de María y de Moisés, tenemos hijos y va a ser asesinado. ¿Para qué lo tenemos? Y ella dice, no, ustedes son asesinos igual, porque ustedes están abortando el propósito divino en ustedes. El propósito divino, por eso una persona que no tiene hijos se cree que es una persona muy egocéntrica, piensa nada más para ellos y no para los demás, porque este Moisés no era la respuesta a los demás, no era simplemente la respuesta de ellos mismos, sino la respuesta a los demás. La redención iba a venir por este hombre, uno de los profetas pues más conocidos del pueblo de Israel y también en las demás naciones. La mayoría de personas conocemos a Moisés, ¿no? La trayectoria de Moisés, parte del currículo de Moisés, ¿no? Lo que hizo este hombre, varón humilde, que lo reconoce las Escrituras. Dios mismo reconoce la humildad y la sencillez de Moisés. Bueno, entonces, tuvo una intervención de María, de Miriam, la que ustedes ven más adelante, la profetisa Miriam, por eso le dicen la profetisa Miriam, porque ella declaró y profetizó y vio lo que no veía su madre Jocabet y lo que no veía el padre de Moisés. Entonces vemos aquí la intervención profética de Miriam. Por eso ustedes ven que mientras Miriam estaba en el ambiente espiritual y de Israel, siempre había agua. Muere Miriam y desaparece el agua. Escasez. Cuando estaba Miriam, ¿no? Por eso se ve la danza circulatoria. Si ustedes están de acuerdo que nosotros hablemos, mujeres y hombres, la danza circulatoria de Miriam, que tiene que ver la danza que hizo Miriam, pues ustedes me lo escriben en los comentarios. Vamos a preparar esa clase y vamos a hablar de Miriam, la danza que hizo profética, circular. ¿Sí? Bueno, entonces el nacimiento de Moisés, vemos la intervención de la profetisa Miriam, muy importante rol que cumplió Miriam. Después vemos el caso más adelante de Miriam con su madre, no, la estrategia que Dios le dio. Todas las estrategias vienen de Dios. El nombre que le ponen a mismo Moisés, Shemot, el nombre que tiene que ver con su asignación de redención y su asignación también con el agua. El nacimiento de Moisés, Dios recuerda su pacto en Éxodo capítulo 2, verso 23, la está saliendo. Ya hemos dicho que es una tipología del pueblo de Israel que se estaba viviendo en aquel entonces en el exilio. Por lo tanto, eso demostraba esta vara convertida en serpiente, tomada por la cola, que Israel se estaba viviendo pues esta cautividad y eran cola y no cabeza. Y es al revés, será cabeza y no cola. ¿Sí? Entonces ya hemos dicho de la zarza ardiendo.
saliendo, tipología de Israel, el árbol que se consumía, lo que está diciendo, el fuego no es para tu destrucción, sino para tu purificación. El fuego purifica. Hay mucha gente que dice, el fuego destruye, pero ¿qué destruye? Destruye lo que no es adecuado, lo que está adherido a tu alma, que es impuro. Eso es lo que destruye. Eso es lo que pasa con los animales. En este caso un cerdo. Usted, por ejemplo, en mi país decían, ¿no? El fuego, cuando tú metes el cerdo en el fuego, en un horno, pues este fuego destruye el virus que tiene el animal, ¿no? Sí, bueno, se queda vivo, dicen ya que se queda vivo este virus, pero dice que lo mata, y eso es lo que hace el fuego, ¿no? Que purifica, ¿no? Que destruye, pero destruye lo que está herido a tu alma, que no es debido, que no es del creador, que se anherió después, ¿no? En el transcurso del tiempo. La salsa ardiendo es el monte Sinaí. Representa la actual, ya lo hemos dicho. Moisés rechaza la misión de Dios. Éxodo 3:11. Vamos a Éxodo 3:11. Estoy dando paso de gigante porque no quiero agobiaros. ¿Sí? Y contestó Moshe a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y para sacar a los hijos de Israel de Egipto? Mire, aquí voy a decir algo muy interesante. Moisés menospreció las cualidades que Dios veía que él tenía. Y cuando una persona, ¿por qué a Moisés le vino la lepra? Moisés era impuro, que era impuro. Puede ser que sí, puede ser que no. Vamos a ver con la interpretación que tenemos cuando nosotros menospreciamos, cuando nosotros hablamos negativamente de nosotros, automáticamente activamos la Shon Hara, y la Shon Hara está apegada o hace referencia a la lepra. La palabra Shon Hara, ¿no? Shon, la lengua mala, cuando activamos, cuando hablamos negativamente de los demás, cuando hablamos negativamente de las cosas que nos rodea, cuando hablamos negativamente incluso de nosotros. En este caso Moisés activó la Shon Hara, y si activa la Shon Hara, activa la lepra, porque las dos palabras están relacionadas: lepra y Shon Hara, lengua maligna y lepra. Cada vez que, por ejemplo, en el caso de María, la misma que profetizó a favor, dijo pues cosas que no debería, no debería de decir. ¿Sí? Dijo que Moisés se casó con una mujer cursiva que no es del pueblo de Israel. Estaba hablando, la verdad, quizás sí, pero la intención con que lo hizo, con que lo dijo, ¿no? Quizás menospreciando otra tierra, otra personas, ¿no? Dice que se casó con una mujer que era de mi color o era más morenita, de otra nación. El caso es que un poco de racismo, ¿no? Pero bueno, el caso es que vemos aquí que vino automáticamente Miria que lepra. No puede menospreciar a otro por su cultura, su raza, su color, su creencia. No puede menospreciar. Eso está prohibido por la Torá. Eso es incoherente. Eso no es moral. Eso no es ético, ¿no? Menospreciar a los demás, menospreciarte a ti mismo. En el caso de Moisés, por eso le vino la lepra, porque dice el verso 11 del capítulo 3 de Éxodo: y contestó Moshe a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y para sacar a los hijos de Israel de Egipto? No se está menospreciando, ¿sí? Y después de eso le viene la lepra. Entonces dijo Dios a Moshe: seré el que seré, y dijo tal, ¿no? Más abajo le vino la lepra. Le vino automáticamente la lepra. ¿Por qué? Porque se menospreció. Menospreció quizá, ¿no?, el poder, el potencial que Dios le había dado de antemano. Porque Moisés fue escogido como redentor. ¿Y cuál fue la prueba que Dios escogió? ¿Cuál fue la prueba que Dios vio que él pasó para ser el redentor y el pastor de Israel? Es que hay una explicación muy interesante acerca de Moisés, y es que Dios veía cómo él trataba a las ovejas de Jetro. Lo bien que trataba las ovejas de Jetro, las ovejas que ni eran de él.
Cuando él tuvo la revelación, dice la historia, cuando él tuvo la revelación de la zarza ardiendo, fue detrás de una oveja. Y en vez de hablar mal de la oveja, no, ¿por qué te perdiste? Y lo otro, no, la agarró y la llevó y le decía en el camino, debe de estar cansada con esta trayectoria, no, déjame acogerte en mi brazo y llevarte en mi brazo. Y Dios vio el amor que tenía sobre estos animalitos. Y decía Dios, si Moisés actúa así, con ese amor por las ovejas que no son ni de él, por estos animales, ¿cuánto más no actuará con misericordia con el pueblo de Israel? Por eso le dicen el pastor fiel, ¿no? Y aquí vemos todo lo que Dios pone en tu mano. Todo, absolutamente todo, hazlo con amor. Porque puede ser que cuando tú actúas con amor, vas a trascender. Puede ser insignificante quizá el trabajo de pastor en ese caso, pero con el amor, con la entrega, con la devoción que lo hacía Moisés hacia estas ovejas, hacia los animales que le encomendaron para que él cuide, para que él pastoree, para que él alimente. Lo hacía con una entrega y con un amor. Y Dios vio eso. Dios ve las cosas que nosotros hacemos. Y por medio del amor que nosotros, o el desamor, o podríamos decir, por medio de las cosas, cómo accionamos, Él nos va o dejar en el mismo lugar o nos va a trascender a algo mejor. Pero depende de nosotros. Depende de las intenciones, de las cualidades y cómo nosotros tratemos las cosas. Sea las cosas más insignificantes, por eso dice una de las escrituras, por cuanto en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sé fiel en lo poco. Empiezas a ser fiel en lo poco, supuestamente, que no es poco, ¿no? En los pequeños detalles está, pues, las cosas maravillosas. Bueno, seguimos. Seré el que seré. Me manifestaré conforme a la conducta actual de las personas. ¿Sí? Moisés cuestiona a Dios en Éxodo capítulo 4. Moisés dijo allí, no me les creyeren y no oyerán mi voz. Respondió Moisés, dijo, y si ellos no me creyeren y no oyeren mi voz, porque quizás dirán, no se mostró a ti el Eterno. Entonces le dijo el Eterno, ¿qué es esto que hay en tu mano? Ya hemos hablado de la condición actual representada en esta vara. Y después, verso 4, y dijo luego el Eterno a Moisés, tiende tu mano y toma su cola, tiende su mano y te la tomó. Y aquí que se hizo que una culebra. Y le dijo el Eterno, además, pon ahora tu mano, en el verso 6, lo que hemos hablado, pon ahora tu mano en tu axila. Y puso Moisés su mano en su axila, la sacó, y aquí que mano estaba leprosa como el color de la nieve. Hay grados con esto de la lepra, que si quieren también lo podemos profundizar un poco. Hay grados, ¿sí? Con la lepra también. Bueno, el caso es que vemos aquí, se menosprecia en Éxodo capítulo 4, se sigue menospreciando, ¿no? A Moisés, y automáticamente activa la Shon Hara contra él mismo, negativamente, hablando. Cuando tú hablas de ti mismo negativamente de los demás, negativamente de todo lo que te rodea, lepra, ¿sí? Entonces, claro, la lepra puede ser curada, es espiritual más que todo. Entonces, ya para combinar y no hacerle el cuento tan extenso, la situación empeora en Éxodo capítulo 5, verso 6. No me va a dar tiempo para explicar todo, pero quiero decirle que esta situación que empeoró en Éxodo 5, cuando fueron al faraón Moisés y Aarón, ¿se recuerdan, no? Ya tenemos otro participante. Moisés y Aarón, así dijo el Eterno Dios de Israel, envía a mi pueblo para que festeje para mí en el desierto. Hay algo que dice aquí el Humás acerca de esto, cuando ellos se acercaron, y es que los levitas tenían, podríamos decir, en este ambiente en Egipto, tenían cualidades que no tenían otras tribus. Eran menos esclavos, podríamos decir. ¿Sí? Por eso ustedes ven a Aarón
y a Moisés en este caso, que eran de la tribu de Levi, y se presentan al faraón, pero las demás tribus estaban trabajando, porque hemos dicho que la porción que Dios escogió, ¿no?, para difundir la Torá, en este caso es Israel, pero en este caso de esa de esa porción entera escogió al mundo, en el mundo. Por eso dice, del mundo te saqué, Israel, y te cogí para mí, ¿no?, una pequeña porción, y de esta 12 tribus también escogió una pequeña porción, que era los levitas. Los levitas estaban específicamente para servicio del templo, servicio del tabernáculo, servicio del templo. Por lo tanto, tenían cualidades que no tenían en Egipto las demás tribus. Las demás tribus estaban trabajando. Por eso es que ustedes ven también el caso de Jacob cuando fue sepultado, que ustedes no ven a la tribu de Levi cargando el cuerpo de ¿quién? De Jacob, su padre, sino que está representado por Efraín y Manasés. ¿Por qué? Porque ellos eran encargados de no llevar sepultura, sino llevar el arca en sus hombros. Los levitas, los sacerdotes. Adelante, ¿sí? Bueno, y vemos aquí que las cosas empeoran. El caso es, ¿por qué empeora? Me puedo preguntar por qué. Porque a Faraón, dicho sea de paso, multiplicó el trabajo, porque el faraón entendió y dijo, bueno, esta gente tiene horas extra, quizá pues horas, ¿no?, pues libre, y están planificando irse de aquí, y yo no puedo dejar ir a estas personas, porque estas personas pues me han traído beneficio a la tierra, y por lo tanto lo voy a esclavizar. No puedo dejar ir a esta persona, ¿sí?, porque son las personas que me traen ideas. Por lo tanto, tengo que esclavizarlo. Entonces, el faraón dijo, estas personas pues hacen esto, lo otro, y yo voy a multiplicar su trabajo para que ni piensen en hacer sacrificio, ¿sí? Y bueno, y ya para culminar, ya está. El Génesis 6:1, y dijo el Eterno a Moshe, ahora tú verás lo que haré a Faraón, porque con mano fuerte los enviará y con mano fuerte los echaré de su tierra. Bueno, y aquí termina esta parashá. Espero que sea de gran ayuda, de gran bendición para tu vida, como lo es para mí. Suscríbete al canal, que es gratuito. Y nada, y espero que sigan estudiando, sigan creciendo, avanzando y siendo de bendición a los demás, que eso es lo que se quiere. Bueno, shalom, shalom.